bien pequeño. Resumen. Tenía muchísimos deseos de conocer el friso de los gemelos Hunahpu e Ishibaranque. Decidí visitar el sitio arqueológico El Mirador en Petén, Guatemala. El primer día, llegamos al campamento del Tintal y subimos a la pirámide Henequen. El día siguiente, empezamos una larga caminata para el mirador. Tras encuentros interesantes y largo recorrido, llegamos al sitio arqueológico La Muerta. Después de conocer las estructuras y este petrograbado que incluye la máscara de Chak, el dios de la lluvia, iniciamos de nuevo el viaje para el mirador. Ya nos faltaba poco para llegar. Iniciamos nuevamente la marcha. El camino es muy plano. Hay calor, pero estaba fresco el aire. Solamente tenía que poner atención a mis pies para no patear las raíces de los árboles. Me dolían mucho los pies. Caminando, las escenas de la selva cambiaban poco a poco. Voy a ser honesto. Me abrí un poco. Pensé que íbamos a encontrar más animales, pero me di cuenta de que no habían o simplemente no tenía buenos ojos ni experiencia para detectarlos. Por ejemplo, Eddie el guía detectó un venado fácilmente, pero a mí me costó reconocer. Necesitaba más ayuda de Eddie. Perfecto, mira. Él nos llevó a un lugar un poco más cerca del animal y al fin pude ver este venado tan pequeño. Encontramos también estas hormigas llevando la comida a su hogar. Venados y hormigas son actores del Popol Vuh. El libro nos cuenta que los venados y los conejos no tienen la cola larga porque fueron de los animales atrapados por los gemelos Hunahpu e Ishibaranque. Los gemelos les arrancaron la cola y por eso estas son cortas. El papel de las hormigas es diferente. Todas las especies que incluyen las hormigas cortadores, y son pocos, fueron convocadas por los gemelos para recoger las flores del jardín de los señores de Xibalbá. Otro animal que encontramos en el camino fue el pisote. Hallamos este grupo de pisotes. Creo que había al menos una docena de ellos, todos con colitas bien erectas, que es uno de los principales caracteres de este mamífero. Aunque el grupo era grande, difícil de verlos porque no podíamos acercarnos más a ellos. A ver, ¿qué comida encuentran en la selva? En Tikal, yo he visto un pisote comiendo una tortilla. Los de allá ya están bien acostumbrados a recibir alimento de los turistas. No es bueno, pero hay que admitir que es cierto. Pero los de acá cerca de El Mirador tienen que buscar su comida. El pisote es un animal muy importante en el Popol Vuh. ¿Cuándo fue vencido Hunahpu? Porque fue decapitado por un camazotz en la casa de los murciélagos. Su hermano gemelo, Ishibaranque, llamó a todos los animales y les mandó que trajeran su alimento. El pisote fue el último animal que llegó con un chiracayote y esta fruta se convirtió
en la cabeza temporal de Funakbu. Estos tres tipos de criaturas tienen vínculos muy fuertes con los gemelos. De hecho, hasta me pareció que los gemelos me están llamando. Finalmente llegamos al campamento del sitio arqueológico, el Mirador. ¡Qué emoción! Empezamos la expedición ayer desde la aldea carmelita y tras una caminata de más de 40 kilómetros, estamos en el Mirador. Acá está el campamento donde nos quedamos por 2 noches. Caminé dentro del campamento para conocer. Había estos chompipes. Aunque no parezca, son animales silvestres. De hecho, están acostumbrados a vernos, pero mantienen cierta distancia de nosotros. Descansé con un vaso de fresco de mora, piñas y una galleta chiqui que sentí muy dulce y muy rica. Después del descanso, fui a bañarme. Acá están las duchas. Están limpias, pero no cuenta con agua con tubería. Esta cabeza de ducha no funciona. Entonces, hay que pagar 10 quetzales al encargado para que prepare una cubeta con agua. Con una palangana nos duchamos en este campamento. Lo que acá me sorprendió fue la cantidad de gente que había. Aparte de nuestro equipo, hay varias personas que cuidan el campamento y las ruinas. Las moras ya llegaron y estaban descansando. Luego salimos para la pirámide El Tigre para observar el atardecer en la cima. La pirámide está bien cerca, solamente a unos 5 minutos desde el campamento. Hay varias estructuras, pero la única cosa que tenía en mente cuando llegamos acá era ¿por qué le pusieron el nombre tigre? Si este animal no es originario del continente americano. Pero de todas maneras, el sitio era bonito. Subimos a la cima de la pirámide. Era bien fácil subir, especialmente con el apoyo de esta cuerda. Despacio, pero subí a la cima firmemente. Llegamos. ¡Qué bonita vista! Mire este rayo del sol que parece una cortina. Desde acá, la pirámide de la Danta, la cual íbamos a conocer el día siguiente, me pareció muy lejos, aunque esa se queda en el mismo parque de El Mirador. Y pudimos ver Nakbe, que está a unos 24 kilómetros de aquí. Como tenía tanto deseo de ver el friso de los gemelos, de vez en cuando el tiempo me parecía parado, pero el atardecer me confirmaba que el tiempo sí estaba fluyendo, sintiendo el aire y el viento, escuchando los cantos de aves, sentí la grandeza de la naturaleza. La vista desde la cima del Tigre me hizo entender por qué los mayas adoraban la naturaleza y decían Ukushka y Ukushleu, corazón del cielo y corazón de la tierra.
Mañana, finalmente conoceré el friso de los gemelos Funahpu e Ishbaranque, que fue construido hace más de 2000 años. Regresamos al campamento y cenamos. La verdura frita, frijoles volteados y tortillas. Solamente tenía que pasar la noche antes de llegar y conocer el friso.